Yo creo que esto no va a dejar de suceder, los mecanismos de regulación o la regulación migratoria, porque efectivamente la migración venezolana, como ustedes lo acaban de decir, no ha dejado de pasar. No bajan los números, todo lo contrario. Aún cuando existen canales regulatorios o medidas aplicadas por los gobiernos de los países más cercanos a Venezuela, no va a dejar de suceder. Lo que acabas de comentar, lo que sucedió o este comunicado que hicieron para regular a los venezolanos que entren a República Dominicana fue sin previo aviso. Todos entendemos que los países son soberanos para poder establecer normas y normativas para entrar o ingresar a su territorio. Eso es cierto. Sin embargo, desde mi perspectiva, la experiencia que tenemos en la consultora, quien lo ha hecho mejor hasta ahora ha sido Aruba, Bonaire, San Martín, con este comunicado que han sacado de los Países Bajos, porque ellos han anticipado esta regulación desde octubre de 2019 y cuando la han puesto en marcha ya han dicho, las normas son estas, usted va a pedir la visa de esta forma, esta es la documentación y le van a dar respuesta en tanto tiempo. Cuando anteriormente no ha sido así, ya las personas saben a qué atenerse. Sin embargo, estas medidas digamos que no mejora o empeora la situación de los venezolanos porque, como sabemos, siempre se encuentran vías alternas que no son las vías legales para poder ingresar a estos países. Ahora, digamos, estas normas que aplican cada vez más países, ¿cómo dejan a otros países? Por ejemplo, el caso de Colombia, que continúa recibiendo sin solicitar visa, por ejemplo, a los ciudadanos venezolanos en su territorio. Fíjate, el tema con Colombia es que primero ellos han sido pioneros en la organización de la migración de los venezolanos y de la incorporación o de la inserción a la sociedad laboral, sobre todo de los venezolanos, lo que para ellos es un beneficio recíproco. ¿Por qué? Porque si yo recibo migrantes o en este caso refugiados, como se han catalogado los venezolanos, o desplazados, yo estoy generando un gasto público que luego no puedo cubrir. Sin embargo, Colombia tiene, digamos, que una relación de hermandad con Venezuela. Nos libertó Simón Bolívar de igual forma a ambos. Pertenecimos a la Gran Colombia y hay una relación entre ambos países. Quizás esa relación, aunque es muy criticada, el presidente de Colombia sigue manteniendo su postura en que no va a ejercer mecanismos de regulación, pero por otra parte sí ejerce mecanismos para poder colocar en la vida productiva a estos venezolanos. Estos venezolanos obtienen permisos temporales o permanentes para tener vidas en este país, vida legal en este país, acceder a empleos donde tengan ingresos justos y de la misma forma puedan pagar lo que son los impuestos, que de alguna forma es la retribución que le dan al Estado. Pero Colombia espera todavía más cantidad de venezolanos. De hecho, escuchaba al nuevo director de Migración Colombia que decía que hay 1.7 millones, pero esperan para los próximos meses por lo menos 2 millones de venezolanos en territorio colombiano. Claro, y esto se debe a todos los mecanismos de regulación que han impuesto los demás en países. Otros países. Era la pregunta, es decir, esto deja en desventaja a Colombia su capacidad para recibir ciudadanos venezolanos porque pues toman la decisión de irse al país en el que tengan mayor oportunidad de ingresar. Así es, los que no pueden ir a Perú, Ecuador, Chile. Sí, fíjense una cosa, siempre y cuando los mecanismos de control, lo que pueda percibir Colombia de ayuda internacional para resguardar la vida de estos venezolanos que deciden ingresar a su territorio, van a seguir teniendo oportunidad de recibirlos, pero indefectiblemente va a llegar un punto de quiebre si ellos no siguen recibiendo ayuda económica, porque digamos que el territorio es muy grande para recibir más venezolanos y poder ampliar lo que es la población. Sin embargo, yo no hago nada recibiéndolos si no tengo la capacidad económica para insertarlos en el país. Es decir, ¿han soportado hasta ahora por esa ayuda económica que ha recibido el gobierno de Iván Duque? Hay varios factores, la ayuda económica, luego ese compromiso que tiene el gobierno de Colombia actual, porque digamos que es un pensamiento del presidente de mantener su postura en recibir a los venezolanos. Sin embargo, si esperan 2 millones de venezolanos más y no tienen la capacidad económica para recibirlos en algún momento, va a haber un punto de quiebre, indefectiblemente van a tener que generar otros mecanismos de control. El incremento de los ciudadanos venezolanos en países vecinos y no tan cercanos ha despertado situaciones incómodas en algunos espacios, localidades, xenofobia.
que cada vez son más los casos que se reportan a pesar de las estrategias que se adelantan desde el gobierno, de los gobiernos de estos países para evitar situaciones como esta. ¿Cómo evalúan la situación ustedes en la consultora? Fíjate, xenofobia, aparofobia, racismo. Digamos que estas situaciones no son aisladas, pero tampoco son generalizadas. Sí sucede porque, digamos que ahora mismo, cuando el director de Migración de Colombia se anticipa y dice que esperan aún 2 millones más de venezolanos para entrar a Colombia, esto lo que genera en la población es rechazo. ¿Por qué? Porque en este momento Colombia está prestando, o pudiera verse como que está prestando más atención a países vecinos como es Venezuela que a sus propios nacionales. Las necesidades básicas deben ser cumplidas por Colombia para sus nacionales, para que no se generen situaciones de xenofobia. ¿Qué es lo que sucede? Venezuela recibió muchísimos colombianos en su momento y algunos de esos venezolanos que están partiendo hacia esas latitudes son hijos de colombianos y tienen la doble nacionalidad. Sin embargo, eso no ha impedido que haya rechazo, que haya acoso, que haya bullying, que haya aprofobia, que aprofobia debemos recordar que es esta situación de desventaja donde ponen a las personas que no tienen recursos económicos y son rechazadas por ser pobres. Los venezolanos que han partido de Venezuela desde 2018 hasta la fecha, en su gran mayoría, son personas con escasos o inexistentes recursos económicos, lo que los pone en esta situación de desventaja. Está entonces en el poder que tenga el Estado colombiano de fomentar y hacer campañas para evitar esta situación, porque son ellos mismos quienes han tenido la apertura de recibir a los venezolanos. Y ojo que no es una crítica, todo lo contrario. Sin embargo, hay que hacer campañas de concientización y en esas campañas hay que definir los parámetros. No son personas que están viniendo a mendigar, catalogándonos así a los venezolanos, sino que son personas que están en estados críticos de desventaja en sus países, que no tienen acceso a los beneficios a comida, medicinas, educación y están buscando refugio y resguardo en este país por ser el más cercano al suyo. Sí, María, hay un punto y es Estados Unidos, porque, a ver, vemos siempre en películas mexicanos, centroamericanos pasando a Estados Unidos por México, con todas las restricciones, todos los peligros que significan, balseros cubanos ingresando, bueno, obviamente por el mar. Pero nunca habíamos pensado que venezolanos podían cruzar esa frontera. De esa manera lo están haciendo, entrando de manera ilegal. Y hay otros que entran quizá con su visa de turista y luego deciden quedarse y apelar a un estatus de asilo político. A ver, estos venezolanos que cruzan la frontera de esa manera y son detenidos, están en centros de reclusión, o quienes definitivamente luego se quedan y apelan al estatus de asilo y son detenidos de alguna manera, ¿en qué situación están? ¿Cómo quedan ellos frente a las autoridades norteamericanas y qué posibilidades hay de que sigan su proceso de asilo bajo custodia o sean deportados? Fíjate, tenemos información que hay 1.200 venezolanos en centros de detenciones. En Estados Unidos, en Tampa, Tennessee, Florida, son 4 estados, no recuerdo el último ahora mismo. Sin embargo, ¿qué sucede? No es una situación atinente solamente a los venezolanos. Esa es la normativa americana. Así se maneja en Estados Unidos la regulación migratoria, que no necesariamente, como lo comentaste, es porque los encuentran cruzando la frontera, sino simplemente porque entraron con un estatus de turista, se quedaron y luego cometieron alguna infracción leve y esto los incorpora a lo que es una situación delictiva y los aprenden, es decir, los apresan y los tienen en centros de reclusiones. Tenemos entendido que pasan entre 8 meses y 2 años en tener respuesta de manera categórica del Estado americano. De manera categórica debo decir y repetir que no es atinente a los venezolanos, sino que todos los centroamericanos que han pasado por digamos que esta penosa situación, tienen que mantener su solicitud de asilo estando presos o estando detenidos. No conozco hasta ahora que hayan liberado a alguna persona y que su solicitud de asilo siga en trámite mientras esta persona estaba presa y lo pusieron en libertad, porque sencillamente es el mecanismo de control que tiene Estados Unidos. Nada les dice que la persona va a solicitar asilo y entonces luego los ponen en libertad y van a seguir cometiendo delitos. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de control absoluto y digamos que muy duro, sí lo es,
pero es lo que ellos han manejado hasta ahora y no creo que lo vayan a cambiar.